nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane. Siempre hay cosas que no funcionan comercialmente, pero que dejan algo distinto. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Personalidades que no destacaron, personas comunes o no tanto. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Voces subterráneas que retumban lejos del suelo que habitamos. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Bienvenidos a un nuevo fracaso comercial. En esta oportunidad repasaremos la historia de Noemí Fritzland, quien fue protagonista de un fracaso comercial a finales de la década de 2010. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Noemí Fritzland nació en Illinois, Estados Unidos, el 11 de septiembre de 1969. A los 8 años sufrió la pérdida de su mascota, hecho que marcó su personalidad para siempre. Sus padres, de una buena posición económica, ambos profesionales, también se vieron conmocionados. Se trataba de una tortuga caniche, una novedosa cruza genética que todavía no había salido a la venta, pero que su padre, químico farmacéutico, pudo suministrar a su hija como regalo sorpresa de cumpleaños al extraerla infraganti del laboratorio donde trabajaba. Su depresión producto de esa pérdida la obligó a dejar la escuela privada a la que asistía. Tras meses de deliberación y reuniones junto a sus padres, la escuela decidió otorgarle el diploma a la joven Noemí. Su padre, Franz Fritzland, un influyente químico farmacéutico de Illinois, se encargó de exponer las penurias de su hija y fue determinante para que la niña se gradúe en sus estudios primarios sin necesidad de cursar el resto de los años, que, por otra parte, las autoridades le comentaron que estaban de relleno. Después del tiempo necesario para recuperar su moral y de cursar los estudios secundarios demostrando capacidad, pulcritud y elegancia, la joven Noemí se graduó con un excelente 9,12 de promedio y diría unas sentidas palabras al recibir el diploma de bachiller. Sin embargo, en medio de esas palabras, un extraño ruido se mezcló entre sus dichos, acompañado de un desagradable olor. Noemí Fritzland se había pedorreado, y dicho gas incomodó y enojó a la multitud reunida. Esta conmoción desconcertaría a la joven, quien no terminaría su discurso. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Luego del secundario, Noemí se mudó sola a Nueva York y siguió lo que le dictaba su corazón. Siempre le llamó la atención la extraña forma de comunicarse que tenían los pobres, y con esa inquietud como bandera, se decidió por estudiar la carrera de traductorado. Su padre Frank alentaría esa decisión con una propuesta de integrarla a un equipo que dirigía para un laboratorio. Entonces Noemí optó por la especialización de traductora científica, enfocada a la interpretación de textos complejos que engloban áreas académicas. Y si bien se necesita conocimiento científico para traducir los textos del laboratorio, con el asesoramiento de su padre fue suficiente. En el examen oral final de la carrera, su enorme desempeño se vería empañado por un desafortunado hecho. Su vientre le jugaría una nueva mala pasada y una estruendosa flatulencia se mezclaría entre sus dichos, causando disconformidad entre el jurado universitario. Y si bien el inoportuno gas le hizo bajar su nota final, luego el profesor a cargo se enteraría de la influencia de su padre en Illinois y sería más leve en su reprimenda, recordando virtudes del estudiante en el examen escrito. En contraposición, la elegancia de Noemí, su prolijidad y pulcritud se acrecentaban. Con el tiempo ganaría experiencia como traductora científica y sería reconocida por colegas. Pero el tiempo no pudo evitar que los hechos desafortunados se repitan. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial.
Mientras traducía una entrevista a un genetista húngaro, pasaría un nuevo momento incómodo. Dicha entrevista formaba parte de una publicación sobre ciencia experimental titulada Beneficios científicos en la experimentación con vaginas de ratas, para el diario digital científico de origen español Aprox, con franquicias en Estados Unidos. Un ruidoso flato interrumpió el silencio en la editorial, cuando la traductora se dedicaba a corregir la nota. Las risas y carcajadas de sus compañeros avergonzaron a la pulcra Fritzlan, quien negaba sin tregua haber sido la responsable del incidente. Pero la gota que rebalsaría el vaso de su decencia femenina se daría una semana más tarde, cuando Noemí se encontraba haciendo una importante suplencia a una intérprete amiga en una conferencia de prensa. Dicho evento era la exposición del biólogo genetista rumano Karls Hagius, titulada Evidencia genética de las virtudes únicas de los hombres. Mientras traducía los dichos del científico, Noemí soltaría el flato final, estruendoso y oloroso, como era ya común en Fritzlan y formaba parte de su sello. Ese pedo sería suficiente para la traductora, quien, avergonzada e intimidada por las miradas del público, dejaría la sala. A continuación, un gas del genetista, celoso por el protagonismo de la traductora, descomprimiría la situación, generando las empáticas carcajadas de los presentes. Por su parte, Noemí Fritzlan sentía que algo había cambiado para siempre y no era su digestión. Como consecuencia de las situaciones incómodas y vergonzantes en público que se repetían sin parar, se encomendó en la tarea de liberar a las mujeres de esa acción nauseabunda, impropia según Noemí en las mujeres, como era tirarse pedos. Un nuevo fracaso comercial. Con la ayuda de su padre y empleados listos para convertir fórmulas químicas en realidades farmacológicas, la ruidosa mujer de Illinois cambiaría al género que la vio nacer. Diferentes reuniones entre Noemí y su padre Frank ayudaron al químico farmacéutico a buscar las drogas indicadas, las cantidades precisas, siguiendo los acentos que ponía su hija en los relatos incómodos. Frank interpretó químicamente a Noemí, quien no solo describió la incomodidad que vivía como mujer al tirarse un pedo, sino que describió las sensaciones previas y posteriores a soltar el gas. Su padre, tras unos días de probar fórmulas y buscar resultados diversos, entendió que había conseguido la fórmula que podía convertirse en la pastilla que cambiaría el mundo, que mejoraría la vida de las mujeres de Illinois, de Nueva York y posteriormente del resto de la Tierra. Frank acordó con diferentes laboratorios de Illinois para producir la pastilla y las farmacias del estado norteamericano iban a estar listas y deseosas de ponerlas a la venta. Su hija era la ideóloga y dueña de la marca que nacía. Se trataba de Puff-By paracetamol, el medicamento en forma de comprimido que anulaba y eliminaba para siempre con su uso prolongado las flatulencias femeninas. El día del lanzamiento a la venta, Noemí declararía en una entrevista: las mujeres estamos siendo cada vez más protagonistas en el mundo entero. Por eso, nuestra imagen debe estar acorde al momento histórico y lucir bien visual, sonora y olfativamente. Desde el primer día, las ventas en las farmacias sorprendían a propios y a extraños. El Puff-By paracetamol había llegado a la mujer y Noemí, una consumidora más del producto, disfrutaba sus beneficios, hablando en público con más seguridad que antes y menos olor desagradable. Un nuevo fracaso comercial. Sin embargo, la pastilla produciría efectos secundarios que no eran los esperados. Luego de un tiempo de estar a la venta con resultados positivos, que mostraban que las mujeres que tomaban la pastilla dejaban de tirarse pedos, un extraño eructo comenzaba a ser hábito en las consumidoras del Puff-By paracetamol. La propia Noemí experimentaría estos efectos secundarios. A su seguridad para hablar en público o hacer suplencias como intérprete se le sumaba, en algunas ocasiones, un curioso eructo que luego de un segundo de emitido producía un espantoso olor,
como putrefacto, muy similar a las flatulencias. Las quejas de Noemí a los empleados del laboratorio que producían las pastillas fueron en vano. No había errores en la fórmula. Pronto Frank explicaría a su hija que esos efectos secundarios eran inevitables, y con varias pruebas, con Noemí como conejillo de indias, pudieron ratificar que el eructo ocasional que producía el puff-bay en las mujeres que lo consumían contenía las mismas propiedades que los pedos que anulaba. Con mucho pesar, el cerebro creador y la dueña de la marca comercial anunciaba en conferencia de prensa que debido a errores fuera de cálculo, el producto dejaría de estar a la venta. Los juicios que vinieron posteriormente ocasionaron una crisis en Noemí, traducida en lapsos de media hora de pedos interminables, uno atrás del otro, sin parar y con más olor que antes. Su internación fue inevitable y tras un largo proceso de recuperación hoy goza de buena salud y trabaja vía Zoom corrigiendo traducciones escritas de diversos artículos científicos, alejada de la exposición en público. A continuación, la analista de fracasos, la licenciada Georgina Experta, nos alumbra con una reflexión final. Un nuevo fracaso comercial. Buenas, ¿cómo andan? Una historia linda, conmovedora, ¿no les parece? A mí me toca un poco de cerca, Como que me llega un poquito el olor de lo que se contó, digamos. Quiero decir, a Noemí yo la conocí en un máster en relaciones subsecuentes con superiores que hice en New York hace muchos años. Ella era traductora o intérprete, no sé, de una de las profesoras que hablaban en Business English, una jerga muy específica del inglés que se habla solo en el ámbito versátil, financiero, esa onda. Bueno, la realidad es que me enteré de la dificultad que tenía en algunas ocasiones Noemí para sociabilizar, por ese problemita de incontinencia de dolores, digamos. Siempre sola, pobre. Los hombres no podían estar mucho tiempo con ella. Se corría el rumor y bueno, su pastilla no pudo detener algo que solo podemos detener nosotras. Un terreno en el que la ciencia por algo no se metió, Una vida muy difícil la de Noemí, que hoy sigue luchando por existir sin dejar mal olor desde su lugar, desde donde le toca. Bueno, yo los dejo por hoy y nos encontramos la próxima. Les dejo un beso, saluditos. Esto fue un nuevo fracaso comercial. Continuamos con la programación habitual.